El momento favorito es el principio del fin. Arranca el último tramo de Cómo la ves. Un cara a cara sin apuro para llegar a lo importante. 11:13 y hecha la presentación del segmento, ya está con nosotros Claudio Lozano. ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Acá estamos, gracias. Bien, la verdad que un alivio que llegue Claudio Lozano, porque tuvimos un par de miradas para otro lado en la mañana de hoy. Venimos a compensar. Bueno, difícil igual, tómalo así, sí. Vamos a profundizar en otra dirección. Claudio, por supuesto, que es crítico del gobierno nacional. Pero no dice cosas que habitualmente estén sobre la mesa. Tiene una mirada distinta, una mirada desafiante incluso para los que están en la misma vereda que él. ¿Cómo la estás viendo hasta acá, Claudio? Y gracias por venir. Bueno, la veo complicada, ¿no? En términos de lo que está viviendo buena parte de la sociedad. Hay un proyecto en curso cuyas características son la consolidación de un formato autoritario y represivo en materia estatal, como modo de garantizar un proceso de demolición de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, que se ha expresado en la caída brutal de los ingresos de la gran mayoría. Al mismo tiempo, esto produjo un derrumbe brutal de la actividad, por caída del mercado interno, y consecuentemente está empezando a mostrar el deterioro importante en el empleo. A esto se agrega una estrategia de saqueo sobre nuestros recursos naturales, que está planteada con claridad en lo que se está discutiendo del régimen de incentivos en la ley base. Y en concreto, además, esta particularidad del componente anarco-liberal, anarco-neoliberal o anarco-capitalista que tiene este gobierno, tiene claramente una estrategia de disolución nacional como norte, ¿no? Hay una estrategia que implica la dificultad de ver una Argentina en el futuro con un rumbo de esta naturaleza. Hay más esto aparece con claridad en el objetivo que desde nuestro punto de vista no se ha eliminado, que es la idea de la dolarización como punto de no retorno, ¿no? Respecto a las transformaciones que están impulsando. Y al mismo tiempo la consolidación de una suerte de paraísos extractivos que en realidad fragmentan al extremo la Argentina, ¿no? El litio en el norte, la soja en el centro, los hidrocarburos en el sur, la megaminería en la cordillera de los Andes. La idea del Estado mínimo y el componente anarco es, en nuestra opinión, una estrategia de disolución nacional. En ese sentido, preocupado, sobre todo porque esto no se da en un marco políticamente favorable para los sectores populares, porque en realidad estamos viviendo el final de un ciclo político que terminó con la frustración de una expectativa popular como la que en todo caso representó la experiencia del Frente de Todos, y que consecuentemente obliga a tratar de gestar perspectivas nuevas. Pero más allá de eso, lo que sí también percibo es que, una vez más, la sociedad argentina en estos 5 o 6 meses ha demostrado una capacidad de resistencia y de cuestionamiento muy alta. Creo que esto está en la base del fracaso estrepitoso de lo que era el proyecto de consolidación de Milei, que era el Pacto de Mayo, y que además, está inundado de problemas de gestión cada vez más brutales, como son, para poner en concreto, la brutalidad del tema de los alimentos, o la absoluta estupidez de los cortes de gas en los que en todo caso nos encontramos, ¿no? Por poner solamente algunos de los problemas brutales de gestión que el gobierno manifiesta y que los hacen estar incluso ya en una situación de deterioro hasta con sus propios defensores, ¿no? Uh-huh. Hoy es fácil percibir algunos cuestionamientos de expresiones mediáticas que venían sosteniéndolos hasta hace muy poquito, ¿no? Ahora, más estrictamente como economista, ¿cómo ves el caminito
para que en algún momento esto estalle, entre en crisis, el programa de Milei, digo, porque de acuerdo a lo que dice el presidente, el ministro de Economía, esto va de acuerdo o está evolucionando de acuerdo a lo que ellos tienen en la cabeza. Baja de la inflación, en algún momento que eso repercuta en mejora del poder adquisitivo, llegada de inversiones, levantamiento del cepo. ¿Vos qué ves? ¿Qué otro caminito ves? Primero, no veo que las cosas le estén saliendo muy bien, porque si le estuvieran saliendo muy bien hubieran conseguido el financiamiento que necesitaban para el funcionamiento de este esquema, que no lo tiene. El financiamiento no apareció... Los dólares no aparecieron por parte del fondo, tampoco aparecieron por el mercado de capitales, ni por el agro. Ni las exportaciones están brindando lo que en todo caso querían ellos que les brindaran. De hecho, estamos muy por debajo del año 2022, o sea, estar por arriba del 2023 no es ninguna ciencia, ni ninguna novedad, ni resultado de la política, sino que tiene que ver con que este año no hay sequía como si la hubo en el año pasado. Uh-huh. Pero además porque yo creo que las dos discusiones que hay hoy en el Senado, y que espero que no consigan los votos, que son tanto la ley base como el paquete fiscal, ambos dos desnudan la desesperación, en realidad. La ley base desnuda y el paquete fiscal desnuda la desesperación por los pesos, porque el superávit que tienen, o en todo caso el déficit cero que en todo caso han logrado, es un déficit cero absolutamente trucho, que tiene que ver con no pagar absolutamente nada, con posponer pagos y con recortes brutales imposibles de seguir sosteniéndose en el tiempo. Digo, en términos estrictos, lograr un déficit cero en un contexto de caída de la actividad económica es imposible. Porque vos te cae la actividad, te cae la recaudación, al caerte la recaudación tenés que ajustar el gasto, como ajustaste el gasto te vuelve a caer la actividad, te vuelve a caer la recaudación, y el gasto no te alcanza lo que ajustaste y lo tenés que volver a ajustar. Entonces estás en una lógica de ajuste perpetuo que no se puede sostener. Y en ese contexto, lo que están planteando es un paquete fiscal que descansa en la idea de que los millonarios de la Argentina, como le bajan la alícuota en bienes personales, te adelanten 5 años de recaudación para resolver ese problema. La otra desesperación es el blanqueo que plantean en la ley base, digamos, ¿no? En el sentido de que es un blanqueo abierto a los ilícitos de todo tipo, es un blanqueo que no pregunta absolutamente nada, es un blanqueo que es el perdón final de la lógica de Caputo, de endeudamiento, acumulación financiera, fuga de 86.000 palos, y ahora te blanqueo para que puedas retornar. O sea, ¿cuál es la diferencia con otros blanqueos para que plantees todo esto? Y que es absolutamente laxo, no hay ningún límite de nada. O sea, si vos traes, si traes si traes hasta $100.000, no tenés ningún costo, no tenés que explicar absolutamente nada. Y si traes más y lo colocás en el sistema, tampoco tenés que pagar absolutamente nada, ni tenés que explicar absolutamente nada. O sea que en ese sentido es aún más laxo que el que había practicado Macri. Pero mi pregunta es, ¿vos qué evolución te imaginas? Como que esto es no va a ser, por supuesto, una recuperación en B, como dice el presidente, puede ser una L y que nos quedemos acá abajo, o pasa algo, en algún momento hay como un mini estallido, una crisis. Mira, yo te diría que primero a eso iba. Digo, vos tenés un proceso de creciente endeudamiento, tenés prácticamente una acumulación de $43.000 millones de nueva deuda pública en el curso de estos meses. Eso se da en el marco de este déficit cero que te digo es insostenible en esta lógica, y por otro lado un proceso de retraso cambiario. Entonces vos vas acumulando una serie de tensiones en donde efectivamente el único elemento que tienen para mostrar es la desaceleración en la evolución de los precios. Ahora, esa desaceleración en la evolución de los precios es en el marco de la incorporación de un nuevo problema, que es la caída brutal de la actividad económica, digamos. En este sentido no hay ningún descubrimiento en esto. El tema de que los precios se desaceleren cuando vos no tenés actividad ya lo demostró la pandemia. Tuviste 36% de inflación anual en ese contexto. Así es fácil bajarla, digamos. Y así es fácil. Sí, por eso, o sea, en este sentido
vas con un nuevo problema. El Banco Central dio los números de cierre de las cuentas sueldo, 275.000 cuentas sueldo menos en el curso de hasta marzo, con lo cual, bueno, efectivamente estás mostrando la caída incluso del propio empleo formal. Así que me parece que en ese sentido acumulan tensiones de todo tipo. Si me preguntás si va a haber un estallido cambiario, no lo digamos. De hecho, hubo una corrección cambiaria en la práctica hace 2 semanas, y de hecho yo creo que van a terminar modificándoles lo que ellos denominan el blend, que es la combinación entre cómo liquidan los dólares los exportadores, para ver si pueden levantar un poco el ingreso de divisas, porque está muy por debajo de lo que normalmente tiene que ingresar en este contexto. Así que en este sentido no les está yendo bien. Lo que sí tienen, no tienen a favor nada, amén de el conjunto de errores de gestión que ellos mismos generan. Me parece que en todo caso lo único que tienen a favor es la orfandad política de buena parte de la sociedad argentina, que no percibe la posibilidad de un horizonte distinto frente al fracaso de lo anterior. En todo caso, me parece que ese es el activo que tiene este gobierno, que puede hacer lo que hace en el marco además de una matriz institucional profundamente conservadora, donde vos tenés un parlamento que no hace lo que tiene que hacer y un poder judicial que no hace lo que tiene que hacer. Antes de meternos en eso que me interesa, ¿te imaginas que puede haber una crisis de deuda, que en algún momento no puedan pagar porque se van a acumular vencimientos? Vencimientos se van a acumular el año que viene. Hay vencimientos importantes por más de 12.000 millones de dólares. No está claro que van a tener acceso al mercado financiero internacional. Hay una demanda por parte, te diría, de lo que se suele denominar el círculo rojo, de mayor gobernabilidad, y no es eso lo que está ocurriendo. O sea, la capacidad de demostrar gobernabilidad por parte de la gestión es prácticamente nula. No hacen otra cosa que ponerle dinamita a la gestión. Pero me parece que en ese sentido, yo te diría que hay que correr un poquito a Milei en esto, ¿no? En el sentido de que lo más importante acá es ver que en el gabinete lo que está centrado es una alianza social, donde está el capital financiero internacional, representado por Caputo, por Bausili en el Banco Central, y donde tenés los principales grupos empresarios de la Argentina. Tenés a Ornequian, tenés Techin, ¿no?, ocupando buena parte del gabinete. Eso es lo que está sosteniendo este tipo de medidas, y en realidad Milei es una anécdota para esta gente. El problema que tenemos nosotros como sociedad es que hacemos con una cúpula del capital dominante, cuya lógica de funcionamiento aniquila la convivencia social. Este es el problema de la Argentina, más allá de Milei. A Milei yo creo que no le va a ir bien, entre otras cosas porque tiene una lógica económica que tiene los problemas que digo, pero que al mismo tiempo estos señores sostienen, porque les permite avanzar en la orientación de sus intereses, pero al mismo tiempo le genera problemas de gobernabilidad que estos señores no quieren. Así que la perspectiva de él si puede hubiera tener elecciones días hoy, contados también. Si hubiera elecciones hoy, no sé si gana o pierde, pero está competitivo, Milei. Está competitivo el oficialismo. Por eso digo que el tema central es el pasado. El activo principal de Milei es el pasado, no lo que hace. Y creo que eso tiene que ver con que estamos en el final de un ciclo político. Venimos de 2 gobiernos de coaliciones políticas supuestamente distintas. Primero Macri, luego el Frente de Todos, en donde ambos dos fracasan de manera contundente en mejorar las condiciones de vida de la población. Hay una continuidad del deterioro en materia de salarios, de jubilaciones, de políticas sociales y demás. Entonces, en ese marco, y encima en el marco del Frente de Todos, en el marco de la recuperación de la actividad económica que se vive desde finales del 2020 hasta el 2022, esa recuperación se da en el marco de un agravamiento de la distribución del ingreso, y donde lo que vos tenés aparte es que termina el gobierno del Frente de Todos con niveles de pobreza superiores a los ya elevados niveles que había dejado Macri. O sea, vos tenías 37% de pobres a finales del 2022, a finales del 2023 tenés 44,8%. En los últimos 2 años se más que duplicó la indigencia en la Argentina, el escándalo del hambre. Vos tenés, y por supuesto, Milei profundiza todo esto, pero como el pasado
es lo que nos condena. Entonces ahí es donde aparece la necesidad de una creación política. La Argentina está mostrando capacidad de resistencia. Lo que hace falta encontrar es la construcción de una perspectiva política diferente. Y ahí no hay nada, todavía no hay nada. Hay reagrupamientos, hay discusiones, nosotros trabajamos en esa dirección, pero cuesta. No hay es verdad que no hay hoy sobre la mesa un modelo alternativo al de Milei, no de manera nítida o clara. Sí, yo creo que no hay quien lo encarne. En todo caso, yo creo que alternativas las hay y sobran ante esto. Estos son fracasos conocidos. La política de Milei no tiene ninguna novedad respecto a lo que puede producir sobre la sociedad argentina. Pero me parece que lo que no hay es quien encarne. Yo te diría que ni siquiera es necesario el dibujo de un modelo completo. Acá no hay actitudes frente a la magnitud de la agresión. Ahora, Claudio, vos hablás del tema de distribución del ingreso. Hay un debate ahí, incluso dentro del arco, si querés, peronista, progresista, que es, en realidad la elección se perdió porque no fuimos del todo fiscalistas, digamos. No hicimos bien la tarea de la cuenta, etcétera. Vos lo que planteás, en realidad, es la discusión de, bueno, en todo caso, el problema fue que seguíamos con la deuda pendiente de la distribución del ingreso. ¿Te parece válido ese debate? Hay algunos que dicen, no, en realidad el ajuste había que hacerlo así como está. Incluso mismo dentro de la fuerza política del peronismo. Sí, yo creo que eso es lo que explica por qué en las últimas 3 experiencias del movimiento, en teoría, nacional, popular y democrático, tuviste 3 referencias que tenían poco que ver con expresarlo. Que son tuviste Alberto, a Scioli, primero, que hoy está en el gabinete de Milei. Tuviste a Alberto Fernández, que entre otras cosas propuso a Scioli en la interna Unión por la Patria para confrontar con Milei. Y lo tuviste a Massa, que hoy es empleado de un fondo de inversión, que lucró con la deuda argentina. Consecuentemente, me parece que la deriva conservadora de la propia experiencia popular hace que se lleguen a esas conclusiones. En realidad no es un problema de que no ajustamos más lo que generó. Lo que hace que esa política no haya tenido contenido popular es que no pudo revertir las condiciones de regresividad distributiva que tiene el modelo que la experiencia neoliberal viene afirmando en la Argentina desde la dictadura, y que tiene etapas en las que gobierna, como son la dictadura, como es el periodo de Menem, como es el periodo de Macri, como es y etapas donde boicotea, neutraliza o subordina a las experiencias populares, como pasó en la experiencia de Alfonsín, y como ocurrió también en la experiencia también neutralizó muchas de las mejores intenciones de la experiencia kirchnerista, y también, boicoteó y subordinó buena parte de las definiciones de la experiencia de Alberto Fernández. Yo creo que hay una deriva conservadora de la discusión del propio movimiento popular. Y creo que esa es la discusión de fondo. Si no hay una revisión de este tipo de cuestiones, va a ser muy difícil expresar una perspectiva diferente en la Argentina. Viste que se da una discusión dentro de este campo, el progresista, el campo peronista, como quieras llamarlo, de si no hay que revisar o tener una respuesta propia ante temas que Milei pone en discusión, como la reforma laboral, como también vincularse con el mundo empresario, no ser antiempresa, la eficiencia del Estado, temas que incluso tomó Cristina en ese documento de febrero. ¿Qué te parece en general ese enfoque? Y después, si querés, vamos sobre alguno de esos puntos en particular. Yo creo que uno no puede tener ni reivindicar políticas viejas. Es un tiempo distinto y hay que plantear cosas diferentes. Pero ahí hay varios problemas. No tener un discurso antiempresa es no entender nada. Lo que no se entiende acá es que hubo un cambio en la morfología del capitalismo argentino y que ha desaparecido la burguesía nacional de la cúpula empresarial de nuestro país. Entonces, cuando uno cree que puede articular con esa burguesía... Eso es lo que dice Madanes. Madanes dice, de FATE, dice, hay una desnacionalización de la... Bueno, si vos Está bien, pero mientras tanto tenés a un Culfas que te dice el peronismo no puede tener un discurso antiempresa. Bueno, por eso creo que Culfas es expresión de una derrota.
de una visión que creyó encontrar en los capitales dominantes un socio, cuando en realidad el tema de fondo acá es cómo nosotros tenemos poder comunitario, poder político, para establecer regulaciones e intervenciones que permitan disciplinar una lógica de comportamiento que tienen los principales capitales, cuya característica es muy simple: endeudan, valorizan, fugan, no invierten y resisten cualquier estrategia de tributación, amén de tener una capacidad absoluta para remarcar precios. Eso implica un tipo de... Vos tenés que meterte con esos problemas, porque esa lógica lo que genera es... Vía resistencia en materia de precios, evitan cualquier proceso redistributivo. Vía demanda de subsidios y resistencia a la tributación, amén del endeudamiento, lo que generan es la insolvencia fiscal. El déficit fiscal tiene por detrás la captura del Estado por parte de la lógica de estos capitales. Y por otro lado, te desequilibran el balance de divisas sobre la base del proceso de endeudamiento y fuga. En realidad la Argentina, todos ubican, incluso Milei, la expectativa de salida de nuestro país en un salto exportador adicional al que ya tuvimos, que fue el boom sojero. Ahora el salto exportador es el boom de los hidrocarburos y el boom minero. Y esto le va a resolver a la Argentina la restricción externa. ¿Resolvió en la Argentina la restricción externa el boom sojero? No. ¿Por qué? Porque la lógica de acumulación no supone que las divisas quedan acá. Hay un mecanismo de funcionamiento financiero donde una parte sustantiva queda fuera. Incluso más, en la lógica del diseña el régimen de incentivo, sí, ahí directamente legalmente hay un... Pero digo... recordemos que lo que están poniendo en el RIGI es la legislación minera de la Argentina. La legislación minera de los 90, ¿no? Y aplicada luego durante todos los años posteriores acá, también le permite a las empresas mineras dejar el 100% de sus divisas en el exterior. Entonces, esa idea de que el boom exportador resuelve es una mentira. Esa idea que porque tenemos recursos naturales disponibles, eso va a resolver el tema de la Argentina es mentira. Depende de con qué políticas vos intervengas sobre ese proceso. Y hay una discusión sobre la captura de la renta asociada a esos recursos que implica regulaciones estatales. Mira, te voy a leer un mensaje para desafiarte. Hay muchos que por supuesto celebran la presencia de Claudio en el programa, pero alguien también dice, ¿qué propone Lozano? 40 años nunca le escuché una idea. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué propone Lozano? Nada, no, por supuesto que no comparto que nunca dijiste una idea, pero bueno, me sirve para desafiarte. ¿Qué hay que hacer? Bueno, casualmente, la orientación estratégica de un nuevo tipo de Estado, ese es el tipo de Estado que limita el comportamiento de estos capitales. Si yo digo que estos capitales resisten la tributación, está claro que lo que no se puede entender es por qué en la Argentina, después de 40 años de democracia, no tenés una reforma tributaria de sesgo progresivo. Ejemplo concreto, la única señal en esa dirección fue el aporte de las grandes fortunas, que además fue un aporte, no un impuesto. Cuando en realidad la recaudación patrimonial que tiene, lo que los patrimonios aportan en la Argentina en total, es apenas el 4% de la recaudación, no tiene nada que ver con lo que pasa en el resto del mundo. Si vos pusieras hoy un impuesto sobre las grandes fortunas y pusieras un impuesto sobre las principales empresas del país, sobre la facturación, sobre las 50 empresas más importantes, vos tendrías financiamiento, por ejemplo, no para necesitas ni el impuesto país ni nada. No necesitas ni el impuesto país. Pero podrías estar financiando un ingreso básico universal que te permita eliminar el hambre en el país hoy. ¿No se te van esas empresas si vos haces ese impuesto? ¿A dónde querés? No sé, que no invierten en la Argentina. Hoy se van, no invierten. Hoy se van. ¿Cómo no invierten? ¿La fuga qué es? ¿Qué es la fuga? La fuga es que se llevan la guita. Bueno, por eso. Entonces, ¿dónde está la inversión? Pero generan puestos de trabajo, ponele. No, pero, a ver, digo... Techín, vos mencionaste a Techín. Sí. Techín, bueno... Techín no puede levantar los costos que tiene hundidos en sus inversiones en términos reales acá en el país. Ajá. Digamos, aparte lo que demuestra cualquier tipo de experiencia concreta es que está la renta que estos tipos capturan, por ejemplo, Techín en materia hidrocarburífera y sobre todo en materia de gas. Sí. Está la renta que... Digo, si no, veamos Bolivia. Evo primero y Arce después mantuvieron un cambio brutal en las condiciones de la renta. Pero Bolivia no es un ejemplo de prosperidad en materia de hidrocarburos. O sea, hoy nos manda muy poco porque estuvieron declinando. No, está bien, pero lo que digo es que no es que se fueron. No pasó eso.
digamos. En todo caso, lo que hay ahí en Bolivia es otra cosa, es qué haces con la renta. Si la renta solo sirve para recomponer la situación social y no sirve para reconstruir un modelo productivo alternativo, ese es un problema, que ese creo que es el problema que tiene Bolivia, como también es el problema que arrastró Venezuela. Pero digo, y creo que es el problema también de lo que hay que discutir acá. La renta no tiene que ver solamente con la discusión de la recomposición social, sino con un modelo productivo de reconstrucción industrial que la Argentina tiene capacidad para hacer muy por encima de otros países latinoamericanos porque tiene experiencia. Ahora, inteligencia Claudio, social. Aparte digo, ese señor se ve que no me debe haber escuchado nunca. No te escuchó, porque sí, ideas porque propuesta he tirado tiene, a roleta. Sí, Tiene, sí. sí. Ahora, Claudio, visto desde el punto de vista político, vos decías, bueno, estuvo Massa, estuvo Alberto Fernández, esas son todas elecciones de Cristina, en el fondo. Elecciones políticas que uno puede decir, bueno, deben tener algunos cuestionamientos. Yo creo que en algunas acertó. Alberto Fernández finalmente ganó la elección. Después, en todo caso, fue un problema de la conformación de la coalición. Lo eligió a Massa por alguna razón. Entiendo que ella entendía que era el que más chance tenía de llegar. A Guzmán en un primer momento también se lo avaló. ¿Qué pasa ahí, digamos? Ella se equivoca en las designaciones. O sea, porque Hay una lógica de construcción Yo política. les puedo interrumpir esa pregunta para no desviarme del tema que estábamos hablando, Perdón. que me interesa, para no irnos a lo político. Bueno. A mí me interesa profundizar un poco más en lo económico, porque vos decís, bueno, estas empresas multinacionales en realidad vienen a fugarse la guita. Pero, y vos decís, yo te No, señalé... vienen a capturar renta y llevársela. Yo te señalé la frase que algunos dicen no podemos tener una política antiempresaria, y vos decías, bueno, no, casi como que no se puede no tener una política antiempresaria. No, a ver, Como que si estamos fuera a- necesario tener una política Las antiempresaria. empresas que dominan el funcionamiento de la Argentina son 50. Ujú. El conjunto de establecimientos No tenés empresariales. que las pymes generan el 70% Sí, de los puestos sí, de trabajo. pero eso está bien, pero eso no tiene que ver con estar ubicadas en el centro de las actividades principales del funcionamiento económico de la Argentina. No tienen que ver con lo dominante del complejo automotriz, del complejo sojero, del sistema financiero, del oligopolio petrolero, del oligopolio de la agroindustria. Ahí no están las pymes, Ajá. o en todo caso están de manera absolutamente subordinada. Pero vos no Entonces, necesitas las lo que inversiones sí de es las cierto- empresas grandes. No, vos tenés que tener una relación con las empresas grandes sobre la base de establecer límites muy concretos, en donde el proceso por el cual esas empresas desfinancian al Estado y le generan un balance de divisas negativo al Estado, hay que cortarlo. No pueden llevarse más de lo que traen. No, bueno, lógico, sí. Bueno, pero hoy lo que pasa... Pero un es que vos Lula, tenés ponele, inversión. vos pensás ¿Cómo? que Lula Sí. lo resuelve bien, Brasil tiene un mecanismo donde el balance de divisas de las transnacionales en Brasil tiene que ser neutro. Ah, ok. Por ejemplo, no tiene que generar déficit. O sea, no estamos hablando de una idea bolchevique, estamos hablando de que lo podemos hacer como Lula y ya sería mucho mejor. Yo creo que Brasil hace algunas cosas mejor. Creo que Brasil también padeció el proceso de retroceder frente a la presión de los capitales. Creo que el final del PT con Dilma está vinculado a comprar la necesidad de una estrategia de ajuste que era casualmente la que levantaba el candidato que perdió con Dilma en la elección. Cuando a Dilma la voltean en el marco de su deterioro. En realidad, los procesos progresistas latinoamericanos, cuando fracasan, es cuando pierden el componente inicial de expresión de políticas más novedosas. En todos los casos no son volteados en los momentos de auge, son volteados en los momentos de retroceso. Está bien, pero entonces hay que vincularse con esos capitales internacionales. Tenemos que desear que vengan a la Argentina esos capitales internacionales. Argentina tiene capacidad para tener ahorro interno y desarrollo endógeno. Sin los capitales internacionales. No, si tenemos 400.000 paros afuera. Bueno, pero ¿cómo obligas a la gente a que ponga lo No, la bueno, guita que pero tiene eso afuera? tenés que tener una lógica de funcionamiento que implica discutir el comercio exterior, discutir el sistema financiero, discutir regulaciones que no se han discutido. El sistema financiero argentino es un mecanismo de salida de capitales. Esa es la banca privada de la Argentina. Bueno, hay que discutirlo. Si yo sé que por cada dólar que ingresa en la Argentina en el complejo sojero, en el complejo de granos, digamos, de las exportaciones de granos de la Argentina, por cada dólar que entra, hay un dólar que queda fuera. Si los últimos estudios que se hicieron en 2021 respecto a
lo que llegaba de puertos argentinos a China de soja eran 7 millones de toneladas, cuando en realidad de acá habían salido 5. Digo, cuando tenés declaración jurada de las empresas como mecanismo de funcionamiento del comercio exterior, bueno, digo, ahí hay regulaciones que no funcionan. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la orientación estratégica de un nuevo Estado en la Argentina? Aquella que le permite, vía sus marcos regulatorios y su intervención en el proceso económico, reorientar el funcionamiento de la acumulación de capitales en nuestro país. Esto implica privilegiar a otros sectores y no a los de siempre. Y entre otras cosas porque los de siempre tienen capacidad propia. ¿A qué otros sectores? Bueno, por ejemplo, si yo estoy diciendo que estamos hablando de 50 o 100 empresas como las más importantes sobre un universo de establecimientos de miles, bueno, los que hay que privilegiar son los otros. Esos son los que necesitan. Ejemplo, yo estuve en el Banco Nación. Sí. Hicimos un estudio respecto a el financiamiento que recibían las principales empresas de la Argentina, financiamiento a tasas diferenciales en el sistema financiero, para llevar adelante de sus actividades. Ejemplo, Aceitera General Dehesa podría haber realizado lo mismo que realizó, comprando adentro prácticamente el 52% de lo que compró afuera. O sea, realizó importaciones que en un 52% podría haber sustituido acá. Pero por el mismo precio, por el mismo precio y la misma calidad. Todo. Con los proveedores en precio y calidad para poder hacerlo. No solo en el campo de los sectores privados. YPF, el 35% de lo que importó tenía proveedores locales para hacerlo. Está bien, ahora vos tenés que hacer... ¿Qué significaba que hubiera comprado a proveedores locales? Significaba potenciar esos proveedores, incorporación de tecnología, generación de empleo de calidad, reconstitución del tejido industrial. ¿Y qué implica no hacerlo? Desarticular de manera creciente el tejido industrial. Argentina tiene una trama productiva que la viene destruyendo hace tiempo y que tenés que recomponerla. Tenés que hacer la planta de licuefacción de gas en la provincia de Buenos Aires, ¿es? Se está viendo si Buenos Aires o Río Negro. Para poder licuar el gas que sacás de Vaca Muerta. ¿La podés hacer sin inversiones internacionales? Pareciera que no, que es una inversión muy grande y que solo hoy, de acuerdo al gobierno anterior y a la única posibilidad que cabe es que vengan capitales de afuera. Mira, yo creo que eso, primero vos tenés un montón de capitales de afuera que están explotando en Vaca Muerta. Y consecuentemente tenés que asociar esa posibilidad de explotar y la renta que obtienen con el desarrollo de esa inversión. Son mecanismos de negociación donde una parte de la renta tiene que quedar acá. Bueno, eso sí, está bien. Bueno. Pero necesitas asociarte con esos capitales internacionales. Sí, pero de alguna manera. La negociación y la asociación no son un pecado. El pecado es el saqueo, que eso es lo que vive la Argentina hace rato, con buena parte de sus recursos naturales. Los recursos naturales están siendo saqueados en la Argentina. Ahora, lo que vos tenés que lograr, aparte no estoy diciendo ninguna cosa, ¿cuál es el Fondo Soberano de Noruega? ¿Cómo funciona? Los excedentes hidrocarburíferos de Noruega financian el sistema previsional, el desarrollo social y el desarrollo productivo de ese país. Entonces Argentina tiene la posibilidad de hacer otra cosa diferente a la que hace. Y aparte pero es una empresa multinacional, invierte en Noruega, se puede llevar los dividendos de lo que ganó. Tiene un y acá también se puede llevar los dividendos que ganó. Acá es más complicado con las restricciones cambiarias que hay. Bueno, pero las restricciones cambiarias son el resultado de que los dólares que tendrían que ingresar no ingresan. Si los dólares que nosotros deberíamos ingresaran, tus restricciones cambiarias serían muy distintas. Pero ¿quién va a venir a invertir si no se puede llevar su ganancia? No, pero acá el problema no es que se lleven las ganancias. La fuga de capitales no tiene que ver con las ganancias. Tiene que ver con ganancias no declaradas, tiene que ver con ganancias extraordinarias que ni siquiera están impuestas en los balances. Entonces estamos hablando de un país en donde vos no discutís la renta que ellos llevan adelante, buena parte de lo que tendría que ingresar como divisas no ingresa, y después te dicen no me puedo llevar los dividendos. Vos tenés que limitar los dividendos en el contexto del déficit que vos tenés en tu balance de divisas. Ahora, el déficit en tu balance de divisas es el resultado del endeudamiento y de la fuga. Amén de las restricciones productivas que te generan desequilibrios comerciales. Ahora, si vos
discutís de otra manera el endeudamiento, limitás la fuga y planteás un modelo productivo distinto, el efecto en materia cambiaria es otro. Ahora, estos son los temas que no se discuten. Esto obliga a otra discusión del endeudamiento. Digo, no se puede hacer política económica sin replantear el tema de la deuda. Digo, la deuda nos acompaña en los últimos 50 años, no por casualidad. Digo, el sostenimiento de este proceso de reprimarización creciente de la Argentina para que la Argentina exporte solamente su naturaleza y pague, es una lógica que está condicionada por la deuda. Ahora, si vos no vas a plantear políticamente una discusión de esto, y sí, vas a tener problemas. Te vuelvo a la pregunta que había quedado pendiente. Hay una equivocación porque el rumbo que vos planteás parece el inverso al que plantea la mayor parte del peronismo hoy. Cristina, de hecho, elige todos candidatos que son más filocentros, si querés. Aunque dice cosas más parecidas a las que digo yo. ¿Quién? Cristina. ¿Cuándo? Dice algunas cosas parecidas. Dice algunas cosas. Pues Cristina también ubica el tema de la deuda y la fuga como el problema central de la Argentina. ¿Y por qué elige candidato? Y bueno, habría que preguntárselo a Cristina. No a mí. ¿Y para vos? Yo creo que Cristina cometió 3 errores. Scioli, Alberto Fernández y Massa. ¿Por qué? Yo creo que la construcción vertical no sirve. Creo que el Frente de Todos se constituyó de manera absolutamente impresentable. Acá se presentaba un papel en blanco para que todas las fuerzas firmáramos un programa inexistente. No existió una sola... No hubo ningún proceso que institucionalizara el debate. Yo fui director del Banco Nación, tuve que ver con temas importantes, por ejemplo Vicentín, y fue un desastre cómo se manejó todo eso. Yo planteé en febrero qué pasos había que dar para llevar adelante una expropiación y me dijeron que no iban a hacer absolutamente nada porque el mercado iba a resolver el problema. ¿Quién te dijo eso? Gente vinculada al Ministerio de Desarrollo Productivo. Pero después hubo una conferencia de prensa en la que Alberto dijo que iban a... Luego... Culfas no quería... No sé si Culfas. El Ministerio de Desarrollo Productivo me dijo, no me lo dijo Culfas, me lo dijeron gente que trabajaba en el Ministerio, que era con la que yo podía conversar, que no iban a hacer absolutamente nada, porque el mercado iba a resolver el problema, cuando lo que el mercado iba a hacer era concentrar y extranjerizar la situación. Bien, en junio, a comienzos de junio, cuando se hace esa conferencia, a mí me llamaron 2 horas antes los periodistas, porque como el que hablaba de Vicentín era yo, para preguntarme si sabía algo de esa conferencia que se iba a hacer. No sabía absolutamente nada. Pero Alberto ahí dijo que iba a expropiar. Ni yo, sí, está bien, y lo hizo mal. Porque para expropiar tenías que haber hecho otras cosas. Tenías que haber discutido con los 1.500 productores que habían sido esquilmados por Vicentín. Tenías que haber discutido con las 93 cooperativas agropecuarias. Tendrías que haber discutido con los sindicatos de los trabajadores que estaban en la empresa para no ir solo a esa discusión. Y tendrías que haberle explicado a la comunidad cuál era la situación de Vicentín. Tuviste muchos meses para hacerlo. Tendrías que haber puesto a la UIF y a la FIP para evidenciar los delitos de Vicentín en todos los planos. ¿Y qué pasó ahí que después quedó en la nada eso? Bueno, esto tiene que ver con la existencia de sectores al interior del Frente que creían que era importante bancar a Vicentín. El gobernador de Santa Fe, Perotti, es el que llevó a Nardelli, que era en ese momento el referente principal de la conducción de Vicentina, que hablara con Alberto Fernández, y a partir de ahí se dio de baja la expropiación y se tomó el absurdo mecanismo de ir adentro de un concurso que se hacía en Reconquista, que es una especie de el living de la casa de Vicentín, porque controla institucionalmente absolutamente todo, es un grupo empresario con toda la capacidad económica, que además era un absurdo haber permitido que llevara adelante su concurso en Reconquista. La lógica hubiera sido que lo lleva o en Rosario o en la ciudad de Buenos Aires por la magnitud del grupo. Estábamos hablando de la 6ª exportadora de la Argentina, ¿no? Y de un proceso de vaciamiento. Aparte se hizo la expropiación mal, se expropió la empresa local en lugar de expropiar al grupo empresario, cuando lo que estaba pasando es que tomaba deuda la empresa local mientras colocaban la centralidad del grupo en Uruguay. Digo, se hizo todo mal, con un nivel... y vuelvo a insistir, me dijeron que no iban a hacer nada, y cuando lo hicieron a las apuradas, mal y sin discutir con nadie de los que veníamos discutiendo el tema, porque no era que no hablaron conmigo, no hablaron con el presidente del banco, y los únicos que teníamos algo que ver con el tema de Vicentín éramos nosotros. Y de acá para adelante, en lo político, ¿qué te imaginas? En esta reorganización necesaria que tiene que hacer lo que fue el Frente de Todos, Unión por la Patria. Yo creo que estamos en un proceso yo creo que estamos en el final de un ciclo político. Todos los finales implica que las mayorías que
que tuvieron que ver con los ciclos políticos se van disolviendo y se construyen nuevos armados. Nosotros venimos conversando con compañeros que han transitado el campo del Frente de Todos, con compañeros referentes de distintas organizaciones sociales. ¿Con quiénes? Como compañeros de Forja, Soberanos, con distintos sectores del socialismo que están en un proceso de unidad, con compañeros de la Dignidad, obviamente con referentes de la CTA, con distintos sectores en la definición de armar un polo político y social que plantee una revisión crítica de lo actuado y una perspectiva distinta respecto a lo que hay que llevar adelante. ¿Con qué figuras políticas que puedan suscitar el entusiasmo del electorado? No sé, eso, el entusiasmo del electorado se va a ver en función de Kicillof. Cómo sea la lucha social. Kicillof es alguien que está en un lugar razonable, ubicado, tiene que resolver el problema de cómo gobernar la provincia de Buenos Aires en este contexto, ¿no? Creo que ese es el principal desafío que tiene él. Me parece que eso obliga a niveles de definición en términos de gestión de gobierno mucho más profundos que los que se vinieron teniendo hasta acá, porque obviamente en este proceso en donde en apenas 5 meses tuviste 6,5 millones de pobres más y 3,5 millones de indigentes más, si hay algún lugar que es una caldera con ese tema, es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que en ese sentido creo que ahí hay, te diría, que ver cómo se piensa una gestión más potente que la que en todo caso vino teniendo hasta acá. Su gestión descansó en una gestión limpia en términos de manejo de la gestión estatal, en un alto nivel de obra pública y en un acompañamiento de la inflación con paritarias que fueron razonables. Eso es lo que le permitió a él tener una gestión diferente. Bueno, hoy no tiene financiamiento para seguir sosteniendo paritarias que acompañen la situación. Tiene dificultades con eso, no tiene financiamiento para obra pública, y me parece que en ese marco hay que pensar otras cosas. Entre otras cosas, yo creo que la discusión de la moneda, para poder zafar de los límites del ajuste, es una discusión importante que debieran tener varios moneda? de la posibilidad de tener moneda propia. ¿Te crees que debería ser una discusión? Yo creo que tiene que ser una discusión como modo de confrontar desde las gestiones que quieren defender otras cosas con la estrategia de dolarización o de eliminación del peso que en todo caso lleva adelante el gobierno. ¿Pero una moneda provincial? Bueno, puede ser provincial o puede ser en acuerdo con otras provincias. Un patacón. Sí, puede ser que lo puedes. Digo, el patacón funcionó muy bien como límite a las condiciones de deterioro que planteaba la convertibilidad. ¿Y lo hablaste con alguien de la provincia de Buenos Aires? Ha hablado, sí, no con él. ¿Con gente de su gobierno? Con gente que está cercana, sí. ¿Y qué dicen? Yo sé que lo están pensando. No sé qué definición tienen al respecto, pero sé que es parte de la discusión, ¿no? Como también ver cómo se puede activar el tema de la inversión pública. El problema es que el buscar financiamientos alternativos en materia de inversión requiere avales nacionales, ¿no? Así que, digo, y del mismo modo que digo con el tema de la moneda, me refiero a que tiene que tener una política de tierras distinta, que tiene que tener una política de alquileres diferente, tiene que tener, mostrar diferencias en la gestión respecto a la estrategia nacional. Claudio, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme.